Proyectar un planeta negro, el arte y la cultura de Panáfrica, es una exposición que presenta obra documental, gráfica y obras de arte vinculadas al movimiento panafricanista. Es la primera vez que una exposición monumental como la que presentamos aquí recorre un movimiento que se inicia a final del siglo XIX, que se declara, digamos, en la primera conferencia panafricana de 1900 en Londres y que se constituye como un referente internacional a partir de los años 20. El proyecto lo que pretende hacer es situar Panáfrica de una manera casi especulativa, de una manera reflexiva, pero no necesariamente dar una noción completa, buscar, como decía, estos episodios que nos ayudan a imaginar, que nos ayudan a repensar qué supuso ese arte, esas formas de entender el mundo más allá de la noción occidental del mundo moderno. Creo que un visitante que acude a la exposición se encontrará con tres cosas. Por un lado, una extraordinaria presentación de obras de increíble potencial, obras que forman parte de la historia del arte internacional desde principios del siglo XX hasta nuestros días. En segundo lugar, se encontrarán con una mirada sobre quizás un movimiento del que han oído hablar a través de películas, a través de, sobre todo, el imaginario de la diáspora afroamericana, ¿no?, en la que conocemos pues, Black Panther o, no sé, las películas de Spike Lee. Pero es un imaginario del que se desconoce muchísimo, ¿no? Sobre todo muchas veces el imaginario popular no conoce la poesía, no conoce la importancia de esos movimientos políticos en relación a lo que se estaba produciendo en otros lugares del mundo. Y en tercer lugar, quizás la más interesante para la gente que vivimos en España o en Barcelona o que visitemos la ciudad, es también entender cómo el mundo sobre el que reflexionábamos en los años 30 del siglo XX fue un mundo desde España, fue un mundo que fue muy importante para los marxistas y los radicales negros, ¿no?, que veían en la época, sobre todo del final de la República, de la Segunda República, una posibilidad de un mundo nuevo, un imaginario sobre este ejercicio social y democrático que estaba teniendo lugar en España como una clave, ¿no? De ahí la participación en las brigadas internacionales, de ahí la participación de muchos de ellos en fomentar la libertad de lo que está sucediendo aquí y que de alguna manera para mí conecta con esta lucha contra el populismo, lucha contra la extrema derecha, define Barcelona como una ciudad antirracista, antifascista y anticolonial, ¿no? Entonces esa reflexión es muy probable que para muchos sea una novedad, pero es algo que, como digo, no solamente lleva estos años de descolonización de los museos, sino que lleva un siglo de imaginarios políticos, estéticos y también sociales. Que el 30 aniversario del museo se celebre con esta exposición, que es sobre todo una exposición de carácter global, pero vista desde la localidad y la concreción y el contexto catalán y barcelonés en particular, no es casualidad, ¿no? Yo creo que es muy importante que entendamos que lo que se reivindicaba en el momento panafricanista, ¿no?, esa idea de cómo los trabajadores y campesinos que luchaban contra el fascismo que se le venía encima, entendían también que tenía que existir un mundo nuevo, ¿no? Ese imaginario que podíamos ver en ese momento utópico, pero que intentamos también recuperar ahora, es fundamental para entender cómo aspectos de la educación que queremos, digamos, distribuir o diseminar desde el museo, tienen que ver también con cómo la realidad de nuestro presente está marcada por ese imaginario de hace 100 años, ¿no?